Welcome to my channel. La puerta de mi oficina temblaba con cada golpe violento. Desde la pantalla de mi celular, estacionada a 2 cuadras de mi propia casa, yo observaba todo con una mezcla de furia contenida y satisfacción helada. Juana, mi nuera, golpeaba la madera maciza con los puños cerrados, su rostro contorsionado en una mueca de rabia pura. «¡Maldita sea! ¿Por qué esta puerta está cerrada con llave?», gritaba, y sus palabras resonaban a través de los micrófonos ocultos que yo misma había instalado 3 semanas atrás. Llevaba 6 meses preparando este momento. 6 meses guardando cada prueba, cada mentira, cada intento de robarme todo lo que construí durante 40 años de trabajo honesto. Desde mi auto, apreté el celular entre mis manos arrugadas pero firmes, estas manos de 63 años que ella creía débiles, inútiles, seniles. ¡Qué equivocada estaba! La puerta cedió con un crujido seco que me hizo sonreír. Juana perdió el equilibrio y cayó de bruces hacia dentro de mi oficina, sus gritos ahogándose en una exclamación de sorpresa. Pero cuando levantó la cabeza y vio lo que yo había dejado preparado allí dentro, su grito cambió. Se transformó en algo diferente, algo que yo había esperado escuchar durante tanto tiempo. Era el grito de alguien que acaba de descubrir que fue derrotada por la persona que más subestimó en su vida. Respiré profundo, guardé el celular en mi bolso de cuero gastado y encendí el motor. Era hora de volver a casa. Era hora de que Juana supiera quién era realmente Francisca Méndez. Todo comenzó hace exactamente 1 año y medio, cuando César me llamó emocionado para decirme que había conocido a alguien especial. Mi hijo, mi único hijo, tenía 42 años y nunca había mostrado interés serio en sentar cabeza. Yo estaba feliz por él, genuinamente feliz. Después de que mi esposo murió hace 7 años de un infarto fulminante, César se convirtió en mi compañía constante, mi apoyo, mi razón para seguir adelante. Trabajábamos juntos en la empresa de importaciones que su padre y yo construimos desde cero, y yo había planeado dejarle todo cuando llegara el momento. La primera vez que vi a Juana fue en un restaurante elegante del centro. César prácticamente brillaba cuando nos presentó. Ella tenía 36 años, cabello negro lacio hasta los hombros, ojos oscuros que parecían calculadores incluso cuando sonreían, y un vestido color vino que debió costar más de $300. Me extendió la mano con una sonrisa perfecta, demasiado perfecta, y dijo con voz melosa: «Señora Francisca, César me ha hablado tanto de usted. Es un honor conocer a la mujer que crió a un hombre tan maravilloso». Yo estreché su mano, sintiendo como sus uñas largas y pintadas de rojo presionaban ligeramente mi piel. Algo en mi interior, esa voz que una desarrolla después de décadas navegando el mundo de los negocios, me susurró una advertencia. Pero ignoré esa voz. Quería que mi hijo fuera feliz. Quería creer que había encontrado a alguien genuino. ¡Qué tonta fui! Los primeros 3 meses fueron una actuación magistral de su parte. Juana llegaba a mi casa con postres caseros, preguntaba por mi salud, elogiaba cada detalle de mi decoración. ¡Qué hermosos esos jarrones antiguos, señora Francisca! Se nota que tiene un gusto exquisito, decía mientras sus ojos recorrían cada rincón de mi sala, catalogando, evaluando, calculando. César estaba completamente hechizado. La miraba como si fuera la 8ª maravilla del mundo. Cuando anunciaron su compromiso después de solo 4 meses de relación, yo sonreí y los abracé, aunque mi estómago se retorció con un presentimiento que no podía nombrar. La boda fue rápida, íntima, en un jardín decorado con flores blancas y manteles color marfil. Juana lució radiante con un vestido de novia que debió costar miles de dólares, pagado por César, por supuesto. Yo usé un traje sastre color gris perla y sostuve mi champán con dedos temblorosos, no de emoción, sino de una ansiedad inexplicable. Durante el brindis, Juana me miró directamente a los ojos y dijo: «Gracias, mamá Francisca, por darme a este hombre maravilloso. Prometo cuidarlo toda la vida». La forma en que pronunció mamá me heló la sangre. No sonaba a cariño. Sonaba a posesión. La primera señal real llegó 2 semanas después de la boda. César y Juana habían rentado un apartamento pequeño, pero cómodo en el norte de la ciudad. Yo los visité para llevarles una cafetera nueva que había comprado como regalo de hogar. Cuando llegué, Juana abrió la puerta con una sonrisa tensa. «Ay, señora Francisca, qué sorpresa. César está en la ducha». Me dejó pasar, pero su lenguaje corporal era cerrado, defensivo. Mientras colocaba la cafetera en la cocina,
Escuché cómo ella hablaba por teléfono en el dormitorio. Su voz, que había sido siempre dulce y controlada frente a mí, sonaba diferente. No te preocupes, es solo la vieja. Sí, ya sé. Pronto. Dame tiempo. Sentí como si me hubieran arrojado agua helada. ¿La vieja? Me quedé paralizada en esa cocina diminuta, mis manos aferradas al borde de la encimera de granito barato. Cuando César salió del baño y me encontró allí, su sonrisa fue genuina y cálida. Mamá, qué gusto verte. Juana apareció segundos después, su rostro nuevamente transformado en esa máscara de nuera perfecta. Señora Francisca, se quedará a almorzar con nosotros, ¿verdad? No me quedé. Inventé una excusa sobre una cita con el médico y salí de allí con el corazón latiendo demasiado rápido. En mi auto, sentada en el estacionamiento del edificio, traté de convencerme de que había malinterpretado. Traté de creer que mi imaginación estaba jugándome una mala pasada. Pero esa vocecita interior, la que había ignorado antes, ahora gritaba con fuerza. Algo estaba terriblemente mal. Las visitas de Juana a mi casa comenzaron a volverse más frecuentes, pero ya no traía postres ni sonrisas genuinas. Llegaba cuando César estaba en la oficina, siempre con alguna excusa preparada. Mamá Francisca, pasaba por aquí y pensé en visitarla. No debe estar sola tanto tiempo a su edad. Esa frase, a su edad, se convirtió en su muletilla favorita. La dejaba caer en cada conversación como quien deja caer veneno en una copa de vino. Al principio, eran comentarios sutiles mientras caminaba por mi sala inspeccionando cada objeto como si fuera una tasadora profesional. ¡Ay, qué linda esta alfombra persa! Pero debe ser difícil de mantener limpia a su edad, ¿no? O tantas escaleras en esta casa, no le preocupa caerse. Yo respondía con cortesía helada, ofreciéndole té que ella nunca terminaba de beber. Pero mis ojos la seguían, observando cómo sus dedos rozaban los marcos de fotos familiares, cómo abría cajones con disimulo cuando pensaba que yo no miraba, cómo sus ojos se detenían demasiado tiempo en los documentos que yo dejaba sobre mi escritorio del estudio. Una tarde, la encontré dentro de mi oficina sin permiso. Perdón, mamá Francisca, buscaba el baño, dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Mi oficina estaba en el segundo piso, al lado de mi dormitorio. Los baños de visita estaban abajo. Esa fue la primera vez que sentí no solo desconfianza, sino verdadero miedo. Las cosas escalaron cuando Juana comenzó a plantar semillas de duda en la mente de César. Yo lo notaba en sus llamadas telefónicas. Mamá, ¿estás segura de que tomaste tus medicamentos hoy? Me preguntaba con una preocupación que sonaba ensayada. Juana me comentó que la llamaste 3 veces ayer, pero tú dices que solo fue una vez. Yo sentía como el piso se movía bajo mis pies. Jamás había llamado a Juana 3 veces. De hecho, evitaba llamarla por completo. César, tu esposa está mintiendo, le dije con voz firme durante una cena en mi casa. Él dejó los cubiertos sobre el plato con un ruido seco. Mamá, por favor. Juana solo está preocupada por ti. Todos lo estamos. Has estado más olvidadiza últimamente. Mi propia sangre, mi propio hijo, dudaba de mí. Miré a Juana al otro lado de la mesa. Ella cortaba su carne con movimientos precisos, una sonrisa microscópica jugando en sus labios. En ese momento comprendí que estaba frente a una depredadora paciente, calculadora, que había estudiado cada debilidad y estaba tejiendo una red invisible alrededor de mi vida. Esa noche, después de que se fueron, me quedé sentada en mi sala oscura durante horas, las luces de la ciudad parpadeando a través de las ventanas. No lloré. El miedo se transformó en algo diferente, algo más frío y más peligroso. Si Juana quería jugar, yo le enseñaría cómo jugaban las mujeres que habían sobrevivido 4 décadas en el mundo de los negocios. Contraté a un investigador privado llamado Tobías, un hombre de 50 años con experiencia en casos de fraude familiar. Le pagué $5,000 por adelantado y le di una lista de todo lo que necesitaba saber sobre Juana Ramírez. Una semana después, Tobías llegó a mi casa con un sobremanila lleno de documentos que confirmaron mis peores sospechas. Juana había estado casada 2 veces antes. Su primer esposo era un hombre mayor, viudo, con una ferretería próspera. Se casaron cuando ella tenía 25 años. Él murió 8 meses después en circunstancias sospechosas, una caída por las escaleras de su propia casa. Juana heredó todo.
El segundo esposo era un contador divorciado con 2 hijos adultos. Ese matrimonio duró un año antes de que la descubriera falsificando su firma en documentos bancarios. Se divorciaron, pero él no presentó cargos porque Juana devolvió el dinero y amenazó con acusarlo de abuso si él hablaba. «Señora Francisca», me dijo Tobías mientras yo leía cada página con manos temblorosas, «esta mujer es una estafadora profesional. Su patrón es siempre el mismo. Busca hombres con madres viudas o padres ancianos que tienen propiedades. Se casa rápido, gana confianza, y luego comienza a aislar a la pareja de su familia mientras los convence de que sus padres están perdiendo facultades mentales». Sentí náuseas. César era exactamente el perfil perfecto. Hijo único, madre viuda, heredero de una empresa valuada en más de $2 millones y 3 propiedades pagadas. Yo no era una víctima fácil de manipular como los anteriores, y eso la estaba frustrando. Por eso había intensificado sus ataques. Le pedí a Tobías que instalara cámaras de seguridad ocultas en toda mi casa. Pequeñas, imperceptibles, colocadas en relojes, en cuadros, en jarrones decorativos. También coloqué grabadoras de audio en las habitaciones principales. ¿Está segura de esto, señora Francisca?, me preguntó Tobías mientras programaba el sistema para que todo se guardara en una nube privada accesible desde mi celular. Completamente segura, respondí. No le conté a César sobre las cámaras. No le conté sobre la investigación. Mi hijo estaba tan cegado por lo que él creía que era amor, que cualquier evidencia que yo presentara sería descartada como paranoia de una madre celosa. Necesitaba pruebas irrefutables, necesitaba que Juana se revelara en su forma más verdadera, sin máscaras, sin actuaciones. Y sabía exactamente cómo lograrlo. Comencé a actuar más olvidadiza en presencia de Juana. Repetía historias que acababa de contar, preguntaba cosas que acababa de preguntar, dejaba las llaves en lugares extraños a propósito. Vi cómo sus ojos se iluminaban cada vez que yo cometía uno de estos errores. La vi susurrarle a César en la cocina, su voz grave y preocupada. «Cariño, tu madre realmente necesita ayuda. No puede seguir viviendo sola en esta casa tan grande». César asentía, su rostro marcado por la preocupación genuina. Cada vez que lo veía caer más profundo en las mentiras de ella, una parte de mi corazón se quebraba. Pero no podía detenerme. Esto era guerra, y yo necesitaba ganar no solo por mí, sino por mi hijo. El verdadero punto de quiebre llegó un martes por la tarde. Juana apareció en mi casa sin avisar, acompañada de su hermana Beatriz, una mujer de cara afilada y mirada tan calculadora como la de Juana. «Mamá Francisca, le presento a mi hermana. Está de visita en la ciudad y quería conocerla». Beatriz me estrechó la mano con fuerza excesiva, evaluándome de pies a cabeza como quien evalúa ganado en una subasta. Las invité a pasar, mi actuación de anciana confundida ya perfeccionada. Preparé café, derramé un poco en el proceso, me disculpé torpemente. Las vi intercambiar miradas significativas. Después de media hora de conversación superficial, fui al baño. Desde el pasillo, con la puerta entreabierta, las escuché hablar en la sala. Mi celular estaba en mi bolsillo, la aplicación de las cámaras activa, grabando todo. «Es perfecta», dijo Beatriz con una risa baja. «Está más senil de lo que pensabas. Será fácil». La voz de Juana sonó triunfante. «Lo sé. César ya está considerando el asilo. Una vez que ella esté fuera, la casa y las propiedades pasarán a su nombre, y como su esposa, tendré acceso a todo. La empresa la venderemos en partes». Mi sangre se convirtió en hielo. Respiré profundo, conté hasta 10, y regresé a la sala con una sonrisa temblorosa y confundida. «Perdón, ¿de qué hablábamos?» Las vi sonreír, creyendo que habían ganado. Esa noche no dormí. Me quedé en mi cama mirando el techo, escuchando el silencio de mi casa vacía, una casa que había sido mi refugio durante décadas y que ahora Juana quería arrebatarme. Revisé una y otra vez las grabaciones en mi celular, cada palabra venenosa quedando registrada con claridad perfecta. «La venderemos en partes», había dicho Juana. Mi empresa, el legado que construí con mi esposo, sudor y lágrimas invertidos en cada contrato, cada negociación, cada madrugada trabajando mientras el mundo dormía. Ella lo veía como simples números en una cuenta bancaria. A las 6 de la mañana tomé una decisión. No iba a esperar a que me encerraran en un asilo mientras ella disfrutaba de mi vida.
Llamé a Tobías y le pedí que viniera inmediatamente. Cuando llegó, con ojeras que delataban que tampoco había dormido bien, le mostré las grabaciones. Su rostro se endureció con cada segundo que pasaba. Esto es suficiente para una orden de restricción, señora Francisca. Incluso podríamos presentar cargos por intento de fraude. Negué con la cabeza, mis manos firmes a pesar de la furia que ardía en mi pecho. No quiero órdenes de restricción. Quiero que mi hijo vea quién es realmente la mujer con la que se casó. Quiero que ella caiga en su propia trampa. Tobías sonrió, una sonrisa delgada y cómplice. Entonces necesitamos un plan mejor. Durante los siguientes días, monté mi estrategia con la precisión de un general preparando batalla. Primero, transferí discretamente la mayoría de mis activos líquidos a una cuenta bancaria nueva en una institución diferente, una cuenta de la que César no tenía conocimiento y a la que Juana jamás podría acceder. Fueron $450,000 que saqué de inversiones y ahorros, dejando solo lo mínimo en las cuentas conjuntas que compartía con mi hijo para gastos de la empresa. Segundo, contacté a mi abogado de confianza, un hombre llamado Jeremías que había manejado mis asuntos legales durante 20 años. Le expliqué la situación completa, le mostré las evidencias, las grabaciones, el informe del investigador sobre los matrimonios previos de Juana. Jeremías escuchó todo con expresión cada vez más seria. Francisca, esto es delicado. César es legalmente tu heredero, y como su esposa, Juana tiene derecho sobre sus bienes. Asentí. Ya había pensado en eso. Por eso necesito que redactes un testamento nuevo. Si algo me sucede bajo circunstancias sospechosas, todo va a una fundación benéfica que estableceremos. César solo heredará si se divorcia de Juana o si puedo demostrar legalmente su intento de fraude. Jeremías hizo una pausa larga, luego asintió. Dame una semana. Mientras tanto, continué mi actuación de mujer mayor perdiendo la razón. Cada visita de Juana era un espectáculo cuidadosamente coreografiado donde yo olvidaba nombres, confundía fechas, dejaba la estufa encendida a propósito para que ella la encontrara y corriera a decirle a César. La manipulación de Juana se volvió más agresiva. Comenzó a llevar a César a cenas con amigos donde casualmente mencionaba frente a todos lo preocupados que estaban por mi salud mental. La pobre Francisca preguntó 3 veces en una hora dónde estaba su esposo. No recuerda que murió hace 7 años. Es desgarrador, decía con voz quebrada, sus ojos húmedos con lágrimas falsas perfectamente calculadas. César llegaba después a mi casa con expresión angustiada. Mamá, necesitamos hablar sobre conseguirte ayuda. Juana y yo hemos estado investigando residencias asistidas muy buenas, lugares hermosos donde estarías cuidada las 24 horas. Yo lo miraba con ojos aparentemente confundidos, dejando que mi labio inferior temblara ligeramente. ¿Residencias? Pero hijo, yo estoy bien aquí en mi casa. Él tomaba mis manos con genuina preocupación, y eso era lo que más dolía. Mi propio hijo, mi César, el niño que crié, que enseñé a andar en bicicleta, que consolé después de cada rodilla raspada, ahora me miraba como si yo fuera una extraña senil que necesitaba ser institucionalizada. Y todo por culpa de esa víbora que dormía en su cama cada noche. Pero yo no podía romper el personaje todavía. Necesitaba que Juana se confiara completamente, que diera el paso definitivo que la hundiría para siempre. El golpe maestro de Juana vino disfrazado de preocupación médica. Una tarde apareció en mi casa con un doctor, un hombre de cabello gris llamado Ildefonso que supuestamente era especialista en geriatría. Mamá Francisca, el doctor Ildefonso es amigo de la familia y aceptó venir a hacerle una evaluación rápida, solo para asegurarnos de que todo está bien. Yo actué sorprendida, confundida, incluso ligeramente asustada. El doctor me hizo preguntas básicas sobre fechas, nombres, ubicaciones. Yo respondí algunas correctamente y otras deliberadamente mal. ¿En qué año estamos, señora Francisca? 1900. No, espera, 2016. Vi cómo Juana anotaba cada error en una libreta pequeña, sus ojos brillando con satisfacción apenas contenida. Cuando el doctor terminó, habló con Juana en voz baja en el pasillo, pero mis cámaras ocultas capturaron cada palabra. Muestra signos claros de deterioro cognitivo. Recomendaría una evaluación más profunda y considerar seriamente opciones de cuidado residencial.
Lo que Juana no sabía era que después de que se fueron, yo llamé al colegio médico y descubrí que el doctor Ildefonso había sido suspendido 2 años atrás por firmar certificados médicos falsos a cambio de dinero. Tobías consiguió los registros. Juana había pagado $5,000 por ese diagnóstico fraudulento. Cada pieza del rompecabezas encajaba perfectamente en mi colección de evidencias. La presión sobre César aumentó exponencialmente. Juana organizó una cena familiar donde invitó a Beatriz nuevamente, esta vez con su esposo, un hombre callado de mirada vacía que claramente estaba acostumbrado a que su esposa tomara todas las decisiones. Durante la cena en mi propia casa, una cena que yo preparé con manos temblorosas de rabia contenida, Juana dirigió la conversación como una directora de orquesta. César y yo hemos estado pensando mucho en el futuro. La empresa necesita decisiones rápidas y efectivas, y con todo respeto hacia mamá Francisca, ella ya no puede manejar la carga administrativa. César bajó la mirada hacia su plato de pasta, incómodo pero sin contradecirla. Hemos consultado con abogados, continuó Juana, su voz suave pero letal como un cuchillo envuelto en terciopelo, y lo mejor sería que César asumiera control total de la empresa mediante un poder legal amplio. Así mamá Francisca puede descansar sin preocupaciones. Beatriz asintió con entusiasmo exagerado. Es lo más sensato. Mi madre pasó por algo similar y fue la mejor decisión que tomamos. Yo las observaba a ambas, estas 2 hermanas que claramente habían perfeccionado este esquema juntas, probablemente en múltiples ocasiones con diferentes víctimas. Dejé caer mi tenedor con un ruido metálico, fingiendo torpeza. ¿Poder legal? No entiendo. Juana se inclinó hacia mí con expresión de falsa compasión. No se preocupe, mamá Francisca. Solo son papeles para que César pueda ayudarla mejor. Asentí lentamente, aparentando confusión, pero por dentro calculaba mi siguiente movimiento. Ellas querían papeles. Yo les daría papeles. Pero no los que esperaban. Al día siguiente, llamé a César a mi oficina con el pretexto de revisar algunos documentos de la empresa. Cuando llegó, me encontró sentada detrás de mi escritorio de caoba, rodeada de carpetas y papeles. Mamá, no deberías estar trabajando tanto. Te cansas, dijo con preocupación genuina. Lo miré fijamente, estudiando su rostro, buscando al niño que conocía detrás de la máscara de preocupación que Juana había construido. César, necesito preguntarte algo y quiero que seas completamente honesto conmigo. Él se sentó frente a mí, sus manos nerviosas jugando con el borde de su chaqueta. Claro, mamá, lo que sea. Respiré profundo. ¿Realmente crees que estoy perdiendo la razón? Tú, que me conoces toda tu vida, que trabajaste conmigo en esta empresa durante 15 años, ¿genuinamente crees que ya no soy capaz de tomar mis propias decisiones? Hubo un silencio largo y pesado. Vi conflicto en sus ojos, duda, culpa. Mamá, yo solo. Juana ha notado cosas que yo quizás no quería ver porque me duele admitirlo. Mi corazón se partió un poco más. ¿Y confías más en lo que Juana ha notado en un año que en lo que tú has vivido conmigo durante 42 años? Él no respondió, y eso fue toda la respuesta que necesitaba. Esa conversación con César me dejó un sabor amargo que no se iba ni con café ni con las pastillas para la presión que tomaba cada mañana. Mi hijo estaba perdido, completamente envuelto en la telaraña de Juana, y yo necesitaba actuar rápido antes de que fuera demasiado tarde. Esa misma tarde, Jeremías llegó a mi casa con un maletín negro lleno de documentos. Francisca, preparé todo lo que pediste. El Nuevo Testamento está listo, la fundación benéfica está registrada, y también redacté un documento de lucidez mental certificado por 3 médicos independientes que te evaluaron esta mañana. Asentí, recordando la maratón de pruebas cognitivas que había pasado en un hospital privado a las 7 de la mañana. Exámenes de memoria, razonamiento lógico, capacidad de decisión. Había pasado todos con calificaciones perfectas. Excelente. ¿Y el otro asunto? Jeremías sacó una carpeta color manila. Aquí está. Documentos que prueban que alguien intentó falsificar tu firma en papeles de transferencia de propiedad de esta casa. Los originales falsos están en manos de la policía, pero tengo copias certificadas. Sentí como se me erizaba la piel. ¿Cuándo sucedió esto? Hace 2 semanas. Un notario sospechó cuando le llevaron los documentos porque la firma no coincidía con la que tiene en archivo.
Llamó a tu banco para verificar y ellos me contactaron a mí. Juana había intentado robarme mi casa. Mi propia casa. El lugar donde crié a mi hijo, donde lloré la muerte de mi esposo, donde construí cada recuerdo de los últimos 30 años. Las manos me temblaban de furia pura. Decidí que era momento de cerrar la trampa. Le pedí a Tobías que instalara cámaras adicionales específicamente dentro de mi oficina, el único lugar de la casa que mantenía cerrado con llave. Quiero ángulos desde todos los rincones. Quiero audio perfecto. Y quiero que el sistema active una proyección automática cuando alguien abra esa puerta sin la llave correcta. Tobías me miró con admiración apenas disimulada. Señora Francisca, me recuerda a mi comandante en el ejército. Siempre 3 pasos adelante del enemigo. Sonreí con frialdad. En los negocios aprendes que el mejor ataque es aquel que tu oponente no ve venir hasta que ya es demasiado tarde. Durante 3 días, preparé mi oficina como si fuera un escenario teatral. En el centro, sobre mi escritorio, coloqué un proyector apuntando hacia la pared blanca. Lo programé para que se encendiera automáticamente con sensor de movimiento. En la memoria del proyector cargué un video compilado con todas las grabaciones de Juana, sus conversaciones con Beatriz planeando quedarse con mis propiedades, sus llamadas telefónicas mintiendo sobre mi salud mental, el video de ella pagándole al doctor Ildefonso por el diagnóstico falso, las imágenes de ella intentando abrir cajones de mi escritorio cuando pensaba que yo no miraba. También dejé sobre el escritorio, en un lugar visible, una carta legal con el membrete de Jeremías donde claramente se leía: desalojo inmediato para Juana Ramírez y separación de bienes matrimoniales de César Méndez. Era mentira. Todavía no había ningún desalojo legal, pero necesitaba ese documento allí como carnada final. El último elemento de mi plan requería que yo estuviera fuera de la casa pero cerca. Le dije a César que tenía cita con un neurólogo en el hospital, una cita que supuestamente duraría toda la tarde con múltiples estudios. ¿Quieres que te acompañe, mamá?, me preguntó con genuina preocupación. Negué con la cabeza, actuando valiente. No, hijo, sé que tienes mucho trabajo. Tomaré un taxi. Vi cómo le enviaba un mensaje de texto a alguien, probablemente a Juana, informándole que yo estaría fuera de casa durante horas. Perfecto. Me subí a mi auto, conduje 2 cuadras y me estacioné en una calle lateral donde tenía vista lejana de mi casa, pero donde nadie podría verme. Abrí la aplicación de las cámaras en mi celular y esperé. No tuve que esperar mucho. 40 minutos después, el auto de Juana se estacionó frente a mi casa. Ella bajó rápidamente, miró alrededor con nerviosismo evidente, y usó la llave que César le había dado para entrar. Mi corazón latía con fuerza mientras la veía moverse por la sala capturada en las cámaras de seguridad. Fue directamente hacia las escaleras, subió con pasos rápidos, y se detuvo frente a la puerta de mi oficina. La puerta que siempre, mantenía cerrada con llave. La vi intentar girar la perilla. Cerrada. Su expresión cambió de ansiedad a frustración. Sacó su celular y marcó un número. La voz de Juana sonó clara a través de los micrófonos ocultos. Beatriz, estoy aquí pero la maldita puerta está cerrada. No, César no tiene esta llave, solo ella. Una pausa mientras escuchaba a su hermana al otro lado. Sí lo sé. Los papeles deben estar ahí dentro. Si no los encuentro hoy, no podremos proceder con el plan. Otra pausa. Está bien, voy a forzarla. La vieja está en el hospital, tiene que haber algo que me sirva dentro. Colgó el teléfono y empezó a golpear la puerta. Primero con el puño, luego con el hombro, usando todo su peso. Maldita sea. ¿Por qué esta puerta está cerrada con llave?, gritaba, su voz transformada en algo feo y desesperado, tan diferente del tono meloso que siempre usaba. Golpeó una y otra vez, y yo observaba desde mi celular conteniendo una sonrisa de satisfacción helada. La puerta, que yo había aflojado estratégicamente esa misma mañana, finalmente cedió con un crujido seco. Juana perdió el equilibrio y cayó de bruces hacia dentro de mi oficina, sus manos extendidas tratando de frenar la caída. Se levantó rápidamente, sacudiéndose el polvo de su pantalón color crema, y entonces miró hacia arriba. El sensor de movimiento había activado el proyector. La pared blanca se iluminó con la primera imagen, Juana y Beatriz en mi sala, la grabación de audio sonando alto y claro. Es perfecta. Está más senil de lo que pensabas. Será fácil.
El grito que soltó Juana fue música para mis oídos. Un grito agudo, lleno de shock y horror, el grito de alguien que acaba de ver cómo se derrumba todo su castillo de mentiras. Se quedó paralizada frente a la proyección mientras las imágenes cambiaban automáticamente. Ella hablando con el doctor Ildefonso y entregándole un sobre con dinero, ella susurrándole a César sobre asilos para ancianos, ella intentando abrir los cajones de mi escritorio cuando yo supuestamente dormía la siesta. Cada escena era más condenatoria que la anterior. No, 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 repetía Juana mientras se acercaba frenéticamente al proyector tratando de apagarlo, sus manos temblorosas buscando botones que no existían porque yo había sellado todos los controles. La proyección continuó. Luego vino el video de ella en la notaría, entregando documentos con mi firma falsificada. Su rostro en la pantalla era de concentración absoluta mientras el notario revisaba los papeles con expresión sospechosa. Señora, esta firma no parece coincidir, decía el notario en la grabación de seguridad de la oficina notarial que Tobías había conseguido mediante contactos legales. Oh, debe ser porque la señora Francisca tiene artritis y le tiembla mucho la mano últimamente, respondía Juana con desenvoltura. Fraude documentado en alta definición. Juana finalmente logró tumbar el proyector, pero ya era demasiado tarde. Se dio vuelta bruscamente y vio la carta de desalojo sobre mi escritorio. La tomó con manos temblorosas, sus ojos recorriendo cada línea con velocidad creciente. Su rostro pasó de rojo de vergüenza a blanco fantasmal en cuestión de segundos. Esto no puede estar pasando. No puede estar pasando, murmuraba una y otra vez. Buscó frenéticamente en los cajones del escritorio, arrojando papeles al suelo, carpetas abiertas desparramándose por todas partes. Estaba buscando los documentos originales de la empresa, los títulos de propiedad, cualquier cosa que pudiera servirle. Lo que no sabía era que yo había movido todo a una caja de seguridad en el banco 2 semanas atrás. Los cajones solo contenían copias y documentos irrelevantes. La vi caer de rodillas en medio del caos que había creado, papeles esparcidos alrededor de ella como evidencia física de su desesperación. Sacó su celular con manos temblorosas y llamó a César. César, tienes que venir a la casa de tu madre ahora mismo. Ahora. No, no puedo explicarte por teléfono. Solo ven. Su voz sonaba al borde del pánico total. Colgó y se quedó sentada en el suelo de mi oficina, respirando agitadamente, probablemente tratando de inventar alguna excusa, alguna mentira que pudiera salvarla. Pero ya no había mentiras suficientes en el mundo para sacarla de este agujero. Decidí que era hora de hacer mi entrada triunfal. Guardé el celular en mi bolso, encendí el motor de mi auto y conduje de regreso a mi casa. Estacioné justo detrás del auto de Juana, bloqueándola intencionalmente. Saqué mi teléfono y llamé a Tobías. Es hora. Trae los documentos y ven con los contactos que te mencioné. Luego llamé a Jeremías. Estoy entrando. Reúnete conmigo en mi casa en 15 minutos exactos. Caminé hacia mi puerta principal con pasos lentos y deliberados, saboreando cada segundo. La llave giró en la cerradura con un clic satisfactorio. Entré y cerré la puerta detrás de mí con suavidad. Desde arriba, escuché movimiento frenético. Juana había oído la puerta. Subí las escaleras con calma, mis zapatos sonando contra cada escalón de madera, un conteo rítmico que marcaba el final de su reino de mentiras. Cuando llegué al pasillo del segundo piso, la vi parada en el umbral de mi oficina destruida, su cabello despeinado, su maquillaje corrido con lágrimas de desesperación o quizás de rabia. Nos miramos fijamente. Yo, calmada y erguida a mis 63 años. Ella, temblando como un animal acorralado. Hola, Juana, dije con voz suave pero letal. Creo que tú y yo necesitamos tener una conversación muy seria. Juana abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movían frenéticamente entre mi rostro calmado y el caos de papeles esparcidos detrás de ella en la oficina. Finalmente encontró su voz, y cuando habló, todo rastro de dulzura había desaparecido completamente. Usted me estuvo espiando. Esto es ilegal. Invasión de privacidad en mi propia casa. Me reí, una risa seca y fría que resonó en el pasillo silencioso. ¿Tu propia casa? Querida Juana, esta es mi casa. Pagada con mi dinero hace 25 años. Y grabar lo que sucede en mi propiedad es completamente legal. Di un paso hacia ella y vi cómo retrocedía instintivamente.
¿Pero sabes que no es legal? Falsificar firmas en documentos de transferencia de propiedad. Sobornar a un médico suspendido para obtener un diagnóstico fraudulento. Conspirar para cometer fraude contra una persona mayor. ¿Quieres que continúe? Su rostro pasó por una serie de expresiones. Shock, miedo, luego algo más peligroso, rabia pura. No tiene pruebas de nada. Son solo videos editados. Cualquier juez los descartaría. Saqué mi celular del bolso y toqué la pantalla unas cuantas veces. ¿Quieres apostar? Tengo grabaciones de audio con marcas de tiempo certificadas. Tengo el testimonio del notario que rechazó tus documentos falsos. Tengo el registro de tu pago de $5,000 al Dr. Ildefonso, transferencia bancaria incluida. Y sobre todo, hice una pausa dramática disfrutando cada segundo. Tengo tu confesión completa grabada hace exactamente, mire mi reloj, 37 minutos cuando le dijiste a tu hermana que ibas a forzar mi puerta para robar documentos. Las piernas de Juana parecieron fallarle. Se apoyó contra el marco de la puerta, su piel ahora de un tono verdoso enfermizo. ¿Qué quiere de mí?, susurró. ¿Qué quiero?, repetí, saboreando las palabras. Quiero que mi hijo vea quién eres realmente. Quiero que sepas lo que se siente ser derrotada por alguien a quien subestimaste completamente. Y quiero que desaparezcas de nuestras vidas para siempre. El sonido de la puerta principal abriéndose interrumpió nuestra confrontación. ¿Mamá? Juana. Era César, su voz llena de preocupación subiendo por las escaleras. Juana me miró con ojos suplicantes, toda su arrogancia evaporada. Por favor, señora Francisca, podemos hablar de esto. Yo solo. César y yo nos amamos. Yo solo quería asegurar nuestro futuro. La miré con disgusto absoluto. ¿Amarlo? No sabes lo que significa esa palabra. Lo único que amas es mi dinero. César apareció en el pasillo y se detuvo en seco al ver la escena. Su esposa despeinada y claramente angustiada, yo de pie con expresión de acero, y detrás de Juana, mi oficina completamente destrozada. ¿Qué demonios pasó aquí? Su mirada iba de una a otra buscando explicaciones. César, dije con voz firme, necesitas ver algo. Lo guié hasta la oficina. Juana intentó bloquear la entrada, pero la aparté con suavidad. César entró y observó el desastre de papeles, el proyector volcado, los cajones abiertos. Mamá, no entiendo. ¿Qué está pasando? En lugar de responder, recogí el proyector del suelo, lo coloqué nuevamente sobre el escritorio y lo encendí. La imagen volvió a proyectarse en la pared. César se quedó inmóvil mientras observaba el video compilado. Vi cómo su expresión cambiaba con cada escena reveladora. Primero confusión, luego incredulidad, después horror creciente. Cuando llegó la parte donde Juana le decía a Beatriz que venderían mi empresa en partes, vi cómo sus manos se cerraban en puños. No, murmuraba. No, esto tiene que ser un error. Pero el video continuaba implacable. La conversación sobre el asilo. El pago al doctor corrupto. La falsificación de documentos. Cuando terminó, el silencio en esa oficina era tan denso que podía cortarse con cuchillo. César se volvió lentamente hacia Juana, quien estaba en el umbral con lágrimas corriendo por sus mejillas. Dime que esto no es real. Dime que hay una explicación. Su voz sonaba rota, destruida. Juana extendió las manos hacia el engesto suplicante. Cariño, yo puedo explicar. Tu madre está malinterpretando todo. Yo solo estaba preocupada por ti, por nosotros. Malinterpretando. La voz de César subió una octava. Te vi pagándole a un doctor para que dijera que mi madre está demente. Te escuché planeando robarle su casa. ¿Cómo demonios se malinterpreta eso? Juana cambió de táctica, sus lágrimas fluyendo más rápido. Estaba asustada, César. Tu madre me odia, siempre me ha odiado. Pensé que necesitaba protegerme, protegernos. Todo lo que hice fue por amor. César se pasó las manos por el rostro, visiblemente destrozado. Mi corazón dolía por él, pero necesitaba que viera esto hasta el final. Hijo, dije suavemente, hay algo más que necesitas saber. Saqué la carpeta que Jeremías había preparado y se la entregué. Juana ha estado casada 2 veces antes. Ambos hombres mayores con madres viudas o padres ancianos con propiedades.
El primer esposo murió en circunstancias sospechosas 8 meses después de casarse. El segundo la descubrió falsificando su firma en documentos bancarios. César abrió la carpeta con manos temblorosas, leyendo los reportes del investigador privado, los certificados de matrimonio anteriores, los reportes policiales. Con cada página, su rostro se volvía más pálido. «Eres una estafadora profesional», dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Todo esto, desde el principio, fue una estafa. Juana negó desesperadamente con la cabeza. «No, César, te amo. Sí, cometí errores en el pasado, pero contigo es diferente. Tú eres diferente». El timbre sonó abajo interrumpiendo la escena. «Ese debe ser mi abogado», dije calmadamente. «César, puedes dejarlo entrar». Mi hijo bajó las escaleras como autómata, claramente en shock. Juana y yo nos quedamos solas en ese pasillo tenso. «Se acabó», le dije en voz baja. «Tienes 2 opciones. Opción 1. Firmas los papeles de divorcio ahora mismo, renuncias a cualquier derecho sobre los bienes de César, y te vas de esta ciudad. No presentaré cargos criminales y podrás empezar de nuevo en otro lugar». Ella me miró con odio puro. «¿Y la opción 2? Sonreí sin humor. «Opción 2. Llamo a la policía ahora mismo, presento todos los cargos posibles, y pasas los próximos años en prisión por fraude, falsificación de documentos y conspiración. Tú eliges». Escuchamos pasos subiendo las escaleras. César regresaba con Jeremías, quien traía un maletín negro. «Señora Francisca», saludó el abogado con profesionalismo. Luego miró a Juana. «Señora Ramírez, tengo aquí documentos de divorcio urgente con separación total de bienes. Si firma ahora, este asunto puede resolverse rápida y discretamente. Si no firma», hizo una pausa significativa, «la señora Francisca procederá por vía legal criminal». Juana miró a César buscando algún apoyo, alguna señal de que lucharía por su matrimonio. Pero mi hijo simplemente la miró con ojos vacíos, como si estuviera viendo a una completa extraña. Juana agarró el brazo de César con desesperación, sus uñas hundiéndose en la tela de su camisa. «César, por favor, no puedes hacer esto. Somos esposos, nos juramos amor eterno. Tienes que creerme, todo esto es un malentendido horrible». César se soltó de su agarre con un movimiento brusco que me sorprendió por su firmeza. «¿Un malentendido? Juana, te vi en video planeando meter a mi madre en un asilo mientras robabas todo lo que ella trabajó durante décadas. Te escuché hablando de vender la empresa que mis padres construyeron juntos. ¿Qué parte de eso es un malentendido?». Su voz temblaba de emoción contenida. «La mujer con la que me casé no existe, ¿verdad? Todo fue una mentira desde el primer día». Juana intentó tocarlo nuevamente, pero él retrocedió. Por primera vez desde que la conocía, vi genuino pánico en sus ojos. No pánico por perder el amor de César, sino pánico por perder acceso a nuestro dinero. «Tienen 10 minutos para decidir», interrumpió Jeremías con tono profesional pero firme. «Después de eso, procederemos con la opción 2 automáticamente». Sacó los documentos de su maletín y los colocó sobre mi escritorio, ahora despejado de los papeles que Juana había desparramado. «Necesito un bolígrafo», dijo ella finalmente, su voz derrotada y amarga. El cambio fue instantáneo. Ya no había lágrimas, no había súplicas. Su máscara había caído completamente revelando a la mujer fría y calculadora que siempre había estado debajo. Jeremías le entregó una pluma color negro y observamos en silencio mientras Juana firmaba cada página de los documentos de divorcio. Su mano se movía con rapidez, casi con rabia, presionando el papel con tanta fuerza que casi lo rasgaba. «Esto no es justo», murmuraba entre dientes. «Trabajé para este matrimonio. Invertí tiempo, esfuerzo». Solté una risa incrédula. «¿Trabajaste? Lo único que hiciste fue mentir y manipular. Eso no es trabajo, es fraude». Ella levantó la mirada hacia mí con ojos llenos de veneno. «Usted cree que es tan inteligente, tan superior. Pero solo tuvo suerte. Si César hubiera sido un poco menos débil, esto habría funcionado perfectamente». César dio un paso hacia ella, su rostro rojo de furia. «¿Débil? Te abrí mi vida, mi corazón, mi familia. Y tú lo único que viste fueron dólares».
Juana firmó la última página con un garabato agresivo y arrojó la pluma sobre el escritorio. Ya está. ¿Felices? Puedo irme ahora. Jeremías recogió los documentos cuidadosamente, verificando cada firma. Aún no. Hay una cláusula adicional. Debe abandonar la residencia que comparte con el señor César Méndez dentro de las próximas 24 horas. Puede llevarse solo sus pertenencias personales, nada que haya sido comprado con dinero del señor Méndez o de la señora Francisca. Juana abrió la boca para protestar, pero Jeremías levantó una mano. Y si intenta contactar a cualquier miembro de esta familia después de hoy, violaría una orden de restricción que entrará en efecto inmediatamente. Entendido. La vi tragar saliva, su orgullo claramente herido pero sin opciones. Entendido. Se volvió para salir, pero me interpuse en su camino una última vez. Una cosa más. Sé sobre tus 2 matrimonios anteriores. Sé sobre el primer esposo que murió convenientemente. Si alguna vez, y digo alguna vez, intentas algo similar con otra familia, me aseguraré personalmente de que cada autoridad relevante reciba un expediente completo sobre ti. Te seguiré el rastro, Juana Ramírez. Considera esto tu única advertencia. Vi miedo real en sus ojos por primera vez. Miedo genuino de que yo cumpliera mi amenaza. No se atreva a amenazarme. Intentó sonar valiente, pero su voz tembló. No es una amenaza, es una promesa. Ahora vete de mi casa. Juana me miró con odio ardiente durante largos segundos. Luego miró a César buscando una última oportunidad de salvación. Pero mi hijo había volteado la cara, incapaz de siquiera mirarla. Con un grito de frustración ahogado, Juana salió corriendo de la oficina, bajó las escaleras con pasos pesados y azotó la puerta principal con tanta fuerza que toda la casa tembló. Escuchamos su auto arrancando afuera, las llantas chirriando contra el pavimento mientras se alejaba a toda velocidad. Y entonces, solo hubo silencio. César se dejó caer sobre la silla frente a mi escritorio, su cabeza entre sus manos. Sus hombros temblaban y me di cuenta de que estaba llorando. Me acerqué lentamente y coloqué mi mano sobre su espalda, sintiendo cómo se estremecía con cada sollozo. Lo siento, mamá, dijo con voz rota. Lo siento tanto. Debí haberte creído. Debí haber visto quién era realmente. Pero yo pensé que finalmente había encontrado a alguien que me amaba. Mi corazón se partió escuchándolo. Por más que Juana me había lastimado, el verdadero daño había sido contra mi hijo. César, no tienes que disculparte. Ella era muy buena en lo que hacía. Era una profesional. Él levantó la cabeza, sus ojos rojos e hinchados. Pero te traté como si estuvieras loca. Consideré seriamente meterte en un asilo. ¿Cómo puedo vivir con eso? Me arrodillé frente a él, ignorando el dolor en mis rodillas de 63 años. Puedes vivir con eso aprendiendo de esto. Aprendiendo a confiar en tu instinto, en tu familia, en las personas que te han demostrado amor verdadero durante toda tu vida. Tomé sus manos entre las mías. Y puedes vivir con eso ayudándome a asegurar que ninguna otra familia pase por lo que nosotros pasamos. César asintió lentamente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Jeremías, que había estado organizando silenciosamente los documentos, carraspeó discretamente. Señora Francisca, todos los papeles están en orden. El divorcio será final en 90 días. Recomiendo cambiar todas las cerraduras de ambas propiedades y las contraseñas de todas las cuentas bancarias inmediatamente. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad. César se mudó temporalmente a mi casa mientras procesaba el fin de su matrimonio. Contraté a un cerrajero que cambió cada cerradura, cada combinación de seguridad. Tobías instaló un sistema de seguridad aún más sofisticado. Cambié cada contraseña bancaria, cada código de acceso a la empresa. Borré cualquier rastro digital que Juana pudiera haber dejado en nuestras vidas. César pasaba horas en su antigua habitación de la adolescencia, mirando el techo, procesando cómo había sido tan completamente engañado. Una noche, una semana después del incidente, preparé la cena para ambos. Pasta con salsa de tomate casera, su comida favorita desde niño. Comimos en silencio durante varios minutos hasta que César dejó su tenedor. ¿Cómo supiste?, preguntó. ¿Cómo supiste desde el principio que algo andaba mal? Tomé un sorbo de agua antes de responder. Intuición, principalmente.
40 años en negocios te enseñan a leer a las personas. Pero también hubo señales. La forma en que evaluaba cada objeto en mi casa como si estuviera calculando su valor. Como siempre preguntaba sobre finanzas, disfrazándolo de preocupación. La rapidez con la que quiso casarse contigo. César asintió lentamente. Me siento tan estúpido. Me incliné sobre la mesa y tomé su mano. No eres estúpido. Eres humano. Querías amor, compañía, alguien con quien compartir tu vida. Esos son deseos hermosos y normales. Juana simplemente explotó esos deseos. Pasaron las semanas y lentamente César comenzó a sanar. Volvió a enfocarse en la empresa con renovada energía. Cortó todo contacto con Juana, quien según Tobías había dejado la ciudad completamente. Aparentemente se había mudado a otra región, probablemente buscando su próxima víctima. Yo mantuve mi promesa. Envié expedientes detallados sobre ella a agencias de protección al consumidor, oficinas de fraude, e incluso publiqué advertencias en foros online para personas mayores sobre estafadores matrimoniales. Su rostro y nombre completo circulaban en bases de datos privadas de investigadores. Sería mucho más difícil para ella repetir su esquema. Un mes después del divorcio, recibí una llamada del notario que había rechazado los documentos falsos de Juana. Señora Francisca, pensé que debería saber. La mujer que intentó falsificar su firma fue arrestada en otro estado por intentar lo mismo con otra víctima. Al parecer, el hombre era un juez retirado y no tomó amablemente el intento de fraude. Está enfrentando múltiples cargos. Colgué el teléfono con una sonrisa de satisfacción. Karma, finalmente. César estaba en la sala cuando le conté las noticias. Vi algo de alivio en sus ojos, como si confirmar que Juana realmente era una criminal ayudara a validar su dolor. Se terminó entonces, dijo quedamente. Asentí. Se terminó. Pero ambos sabíamos que las cicatrices tardarían mucho más en sanar que las heridas visibles. 3 meses después del divorcio, la vida comenzó a encontrar un nuevo ritmo. César se mudó a un apartamento pequeño pero luminoso en el centro de la ciudad, un lugar que eligió por sí mismo sin la influencia de nadie. Lo ayudé a decorarlo, y fue hermoso ver cómo poco a poco recuperaba su independencia y su confianza. Seguía viniendo a cenar a mi casa 2 veces por semana, y lentamente las conversaciones dejaron de girar únicamente alrededor de Juana y la traición. Hablábamos de negocios, de nuevos proyectos, de sus planes para viajar y conocerse mejor a sí mismo. Creo que me casé con ella tan rápido porque tenía miedo de estar solo, me confesó una noche mientras tomábamos café en mi sala. Papá murió y tú parecías tan fuerte, tan capaz de seguir adelante. Yo me sentía perdido. Coloqué mi taza sobre la mesa y lo miré directamente. César, la fortaleza no significa no sentir dolor. Yo también estuve perdida cuando tu padre murió. La diferencia es que tuve 40 años de vida construida, de identidad propia. Tú todavía estás construyendo la tuya, y eso está bien. Vi lágrimas formarse en sus ojos. ¿Crees que alguna vez podré confiar en alguien nuevamente? La pregunta me rompió el corazón. Sí, hijo. Pero esta vez conocerás las señales de alerta. Esta experiencia, por dolorosa que fue, te dio sabiduría. Úsala. Él asintió, limpiándose discretamente los ojos. Te quiero, mamá. Y gracias por no rendirte conmigo incluso cuando yo dudé de ti. Lo abracé fuerte. Este hombre de 42 años que seguía siendo mi niño. La empresa floreció bajo nuestra administración renovada. Sin la influencia tóxica de Juana envenenando cada decisión, César y yo trabajábamos como el equipo que siempre habíamos sido. Cerramos 3 contratos importantes con distribuidores internacionales, expandimos nuestra línea de productos y contratamos a 5 empleados nuevos. Una tarde, durante una reunión de directorio, César presentó una propuesta que me tomó por sorpresa. Quiero crear un fondo dentro de la empresa dedicado a ayudar a víctimas de fraude financiero, especialmente personas mayores. Podríamos asociarnos con organizaciones legales para ofrecer consultas gratuitas y recursos educativos. Los otros miembros del directorio intercambiaron miradas, claramente sin entender de dónde venía esta propuesta. Pero yo entendí perfectamente. César estaba transformando su dolor en propósito. Apoyo completamente esta propuesta, dije firmemente. De hecho, donaré personalmente $100,000 para iniciar el fondo.
La propuesta fue aprobada por unanimidad. 2 semanas después, lanzamos el programa con una conferencia de prensa donde César habló abiertamente sobre cómo nuestra familia casi fue víctima de fraude. No mencionó nombres específicos, pero su mensaje fue claro y poderoso. Vi orgullo genuino brillar en sus ojos mientras hablaba frente a las cámaras, usando su vulnerabilidad para ayudar a otros. Durante este tiempo, yo también hice cambios en mi vida. Me inscribí en clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Conocí a un grupo de mujeres de mi edad, todas con historias fascinantes y risas contagiosas. Empecé a viajar más, pequeños viajes por el país visitando ciudades que nunca había visto. En uno de esos viajes, a una región montañosa hermosa, conocí a un viudo llamado Lázaro, un hombre tranquilo de 65 años que había sido maestro de historia toda su vida. Tomamos café juntos en un pequeño café con vista a las montañas, hablando durante horas sobre libros, política, nuestras vidas. No había agenda oculta, no había cálculos. Solo 2 personas disfrutando de una conversación genuina. Cuando regresé a casa, le conté a César sobre Lázaro. Vi un destello de preocupación cruzar su rostro, probablemente recuerdos de Juana. Mamá, solo, ten cuidado. Sonreí y tomé su mano. Hijo, aprendí a ser cuidadosa hace mucho tiempo. Pero también aprendí que no puedo dejar que el miedo me impida vivir. Lázaro es un buen hombre, pero incluso si no lo fuera, ahora sé exactamente qué hacer. César rió, una risa genuina y liberadora. Cualquier estafador que intente engañarte estaría firmando su sentencia de muerte social. Ambos reímos, y fue la primera vez en meses que la risa en esa casa no venía con un trasfondo de dolor. Un día, 6 meses después del incidente, Tobías me llamó con noticias. Señora Francisca, pensé que debería saber. Juana Ramírez fue condenada a 4 años de prisión. El juez retirado que mencioné logró construir un caso sólido con múltiples cargos. Además, las 2 familias anteriores presentaron demandas civiles una vez que se enteraron del caso. Ella va a salir de prisión sin un centavo y con antecedentes penales permanentes. Sentí una mezcla extraña de satisfacción y tristeza. Satisfacción porque la justicia finalmente alcanzó a Juana. Tristeza porque pensé en cuántas vidas había arruinado antes de ser detenida. Gracias por informarme, Tobías. ¿Podrías enviarme los detalles del caso? Quiero agregarlos a nuestro programa educativo. Esa noche, durante la cena con César, le conté sobre la sentencia de Juana. Esperaba ver triunfo en sus ojos, pero en cambio vi algo más complejo. Parte de mí quiere sentir satisfacción, admitió, pero mayormente solo siento vacío, como si todo ese capítulo de mi vida hubiera sido una ilusión. Asentí comprensivamente. Fue una ilusión, hijo. Pero las lecciones que aprendiste son reales. El dolor que sentiste era real. Y la persona que eres ahora, más sabia y cautelosa pero aún capaz de amar y confiar, esa persona es real. Implementamos nuevos protocolos en la empresa inspirados por nuestra experiencia. Cada documento importante ahora requería verificación en persona con identificación biométrica. Establecimos auditorías trimestrales independientes. Creamos un sistema donde ninguna persona individual podía tener acceso completo a todas las cuentas y activos. César bromeaba diciendo que habíamos convertido la empresa en Fort Knox, pero ambos sabíamos que estas precauciones eran necesarias. El programa de ayuda a víctimas de fraude comenzó a recibir llamadas casi inmediatamente después del lanzamiento. Historias que rompían el corazón. Ancianos que habían perdido los ahorros de toda su vida, familias destrozadas por estafadores que se casaban por conveniencia, hijos manipulados contra sus padres. César personalmente supervisaba cada caso, asegurándose de que recibieran la ayuda legal y emocional que necesitaban. Vi cómo este trabajo lo transformaba, dándole un propósito más profundo que simplemente administrar la empresa. Una tarde, mientras revisábamos los casos del mes, me miró con expresión seria. Mamá, quiero agradecerte por no dejarme cometer el peor error de mi vida. Si hubieras terminado en un asilo, si Juana hubiera conseguido control de todo. Su voz se quebró. No quiero pensar en eso. Me levanté de mi silla y lo abracé. Pero no sucedió. Luchamos juntos, ganamos juntos, y ahora estamos ayudando a otros juntos. Eso es lo que importa. Un año después del día en que Juana forzó la puerta de mi oficina,
Organicé una pequeña celebración. No para celebrar la caída de Juana, sino para celebrar nuestra supervivencia, nuestra sanación, nuestra renovada relación. Invité a César, a Jeremías, a Tobías, y también a Lázaro, quien se había convertido en un amigo cercano y posible algo más. Preparé una cena elaborada, decoré la casa con flores frescas, y brindamos con vino que había estado guardando para una ocasión especial. Por las segundas oportunidades, dijo César levantando su copa. Por la familia que nunca te abandona, agregó Jeremías. Por las mujeres que no se dejan vencer, dijo Tobías con una sonrisa. Por Francisca, dijo Lázaro simplemente, mirándome con calidez genuina. Yo levanté mi copa sintiendo gratitud profunda. Por todos nosotros, por haber sobrevivido la tormenta y encontrado el sol del otro lado. Bebimos, comimos, reímos. La oficina que Juana había destrozado estaba ahora completamente renovada, llena de nuevos archivos del programa de ayuda. Las cámaras seguían instaladas, una precaución permanente, pero ya no las veía como símbolos de paranoia, sino como herramientas de protección. Mi casa ya no era un campo de batalla. Era nuevamente un hogar, lleno de amor, risas y esperanza para el futuro. Y mientras observaba a las personas importantes en mi vida reunidas en mi sala, supe que habíamos ganado algo más valioso que cualquier victoria legal. Habíamos ganado nuestra paz. Los meses siguientes trajeron cambios que nunca imaginé a mis 63 años. Lázaro y yo comenzamos a vernos con más frecuencia, nuestras conversaciones evolucionando de encuentros casuales a citas intencionales. Él era completamente diferente a cualquier hombre que hubiera conocido. No preguntaba sobre mis finanzas, no evaluaba mi casa con ojos calculadores, no intentaba apurarme hacia ningún compromiso. Simplemente disfrutaba mi compañía, y yo disfrutaba la suya. Una tarde, mientras caminábamos por un parque cercano, me tomó la mano con suavidad. Francisca, sé que has pasado por mucho. No tengo prisa por nada. Solo quiero que sepas que me importas genuinamente. Sentí lágrimas picar mis ojos, pero eran lágrimas buenas esta vez. Gracias por tu paciencia, Lázaro. Después de todo lo que pasó con mi hijo, me cuesta confiar. Él asintió comprensivamente. La confianza se construye lentamente, con acciones consistentes, no con palabras bonitas. Tengo todo el tiempo del mundo. César conoció a Lázaro formalmente un mes después. Vi la tensión en sus hombros cuando nos sentamos a cenar los tres en un restaurante elegante. Mi hijo interrogó a Lázaro con preguntas que rayaban en lo grosero, preguntando sobre su historial financiero, sus matrimonios anteriores, sus intenciones. Lázaro respondió cada pregunta con paciencia y honestidad total. Tengo una pensión de maestro que cubre mis necesidades básicas. Poseo una casa pequeña que compré hace 30 años, completamente pagada. Estuve casado durante 40 años hasta que mi esposa murió de cáncer hace 3 años. Tengo 2 hijas adultas que viven en otras ciudades y 3 nietos que visito regularmente. Respiró profundo antes de continuar. Y mis intenciones con tu madre son simplemente conocerla, pasar tiempo con ella, y ver hacia dónde nos lleva esto naturalmente. No necesito su dinero, César. Tengo el mío, modesto pero suficiente. Vi cómo César se relajaba gradualmente durante la cena. Después, cuando Lázaro fue al baño, mi hijo se inclinó hacia mí. Parece genuino, mamá. Pero por favor, déjame hacer una verificación de antecedentes. Reí suavemente. Ya la hice hace 2 semanas. Lázaro es exactamente quien dice ser. César parpadeó sorprendido, luego sonrió con orgullo. Aprendiste bien de la experiencia. Asentí. Aprendimos ambos. Cuando Lázaro regresó a la mesa, César extendió su mano. Lázaro, aprecio tu honestidad. Y aprecio que entiendas por qué soy protector con mi madre. Lázaro estrechó su mano firmemente. La protección viene del amor. Nunca te disculpes por amar a tu madre. Vi a César parpadear rápidamente, emocionado. En ese momento supe que todo estaría bien. La empresa continuaba prosperando. El programa de ayuda a víctimas de fraude había asistido a más de 50 familias en el primer año, proporcionando consultas legales gratuitas, apoyo emocional y educación sobre señales de alerta. César se convirtió en vocero del programa, dando charlas en centros comunitarios y residencias para personas mayores.
Una tarde, después de una de sus presentaciones, una mujer mayor se acercó llorando. Señor Méndez, mi hija acaba de casarse con un hombre que está haciendo exactamente lo que usted describió. Intentando convencerla de que estoy senil, que necesito cuidado institucional. Pero yo sé que solo quiere mi casa. César tomó sus manos con gentileza. Señora, vamos a ayudarla. Dame sus datos de contacto. Me llamó esa noche, su voz llena de propósito renovado. Mamá, esta mujer necesita exactamente lo que tú hiciste. Evidencia, documentación, un plan estratégico. Trabajamos juntos en el caso durante semanas, asesorando a la mujer sobre cómo instalar cámaras ocultas, cómo documentar cada interacción sospechosa, cómo proteger sus activos legalmente. El caso se resolvió exitosamente 3 meses después, cuando la hija finalmente vio las grabaciones de su esposo admitiendo su plan. Otro divorcio, otra familia salvada de un depredador. La mujer mayor vino personalmente a agradecernos, trayendo un pastel casero y lágrimas de gratitud. Ustedes me salvaron de perder todo. No solo mi casa, sino mi dignidad, mi independencia. César la abrazó, y vi que lloraba también. Usted se salvó a sí misma al buscar ayuda. Nosotros solo le dimos las herramientas. Después de que ella se fue, César se sentó en mi oficina, esa misma oficina donde todo había comenzado. Esto es lo que quiero hacer con mi vida, mamá. No solo administrar la empresa. Quiero expandir este programa, hacerlo nacional, ayudar a miles de familias. Mi corazón se llenó de orgullo. Entonces hagámoslo. Durante los siguientes meses, trabajamos en un plan de expansión. Contactamos organizaciones nacionales contra el fraude, establecimos alianzas con bufetes de abogados que ofrecían servicios pro bono, creamos materiales educativos que distribuimos gratuitamente. La historia de César, cuidadosamente editada para proteger identidades, se publicó en revistas especializadas como Advertencia y Guía. Recibimos cientos de mensajes de personas agradecidas, compartiendo sus propias historias de manipulación familiar y fraude matrimonial. Una tarde, Tobías llegó a mi casa con expresión seria. Señora Francisca, recibí información que pensé debería conocer. Juana está intentando apelar su sentencia, alegando que fue injustamente perseguida por ustedes. Sentí un destello de la vieja rabia, pero respiré profundamente. ¿Tiene alguna posibilidad de éxito? Tobías negó con la cabeza. Ninguna. La evidencia en su contra es abrumadora, de múltiples víctimas. Además, durante su tiempo en prisión ha estado escribiendo cartas amenazantes a la familia del juez retirado. Eso solo empeoró su situación. Asentí, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. ¿Sabes qué es lo triste, Tobías? Que Juana probablemente tuvo algún trauma en su vida que la llevó por este camino. Pero eligió hacer daño a otros en lugar de sanar. Tobías se sentó frente a mí. La compasión que muestra incluso después de lo que le hizo dice mucho sobre su carácter, señora Francisca. Me encogí de hombros. No es compasión tanto como comprensión. Entender que la gente lastimada lastima a otros. Pero eso no excusa sus acciones, solo las contextualiza. Le pedí a Tobías que mantuviera monitoreada cualquier actividad de Juana, pero decidí no contarle a César sobre la apelación. Estaba sanando también, construyendo una nueva vida. No necesitaba que fantasmas del pasado perturbaran su paz. Lázaro y yo nos hicimos cada vez más cercanos. No vivíamos juntos, ambos valorábamos demasiado nuestra independencia para eso, pero pasábamos varios días a la semana juntos. Cocinábamos, veíamos películas, discutíamos sobre política y filosofía, viajábamos a pequeños pueblos explorando mercados locales. Una noche, mientras tomábamos vino en mi terraza mirando las estrellas, me hizo una pregunta que me tomó completamente por sorpresa. Francisca, ¿alguna vez piensas en Juana? Consideré la pregunta cuidadosamente. A veces. Me pregunto si en otra vida, con diferentes circunstancias, podría haber sido diferente. Pero mayormente pienso en las lecciones que aprendí. Sobre confiar en mi instinto. Sobre proteger lo que amo sin disculpas. Sobre la importancia de la evidencia sólida antes de confrontar. Lázaro asintió pensativamente. Me impresiona que no estés llena de amargura. Reí suavemente.
La amargura es veneno que te tomas esperando que mate a tu enemigo. Yo elegí usar esa experiencia como combustible para algo productivo. El programa de ayuda, mi relación renovada con César, incluso mi capacidad de abrirme contigo. Todo vino de esa experiencia horrible. Él tomó mi mano. Eres una mujer extraordinaria, Francisca Méndez. Me sonrojé como adolescente. Solo soy una mujer que se negó a ser víctima. El segundo aniversario del incidente llegó silenciosamente. César y yo no lo celebramos ni lo mencionamos explícitamente, pero ambos estábamos conscientes de la fecha. Esa noche cenamos juntos en mi casa, solo nosotros dos, como en los viejos tiempos. ¿Sabes qué es lo irónico?, dijo César mientras cortaba su carne. Juana quería destruir nuestra relación para tomar control, pero lo único que logró fue hacernos más fuertes. Levanté mi copa de vino, por las consecuencias no intencionadas de las malas acciones. César brindó conmigo, sonriendo. Mamá, hay algo que quiero decirte. Conocí a alguien. Mi corazón dio un vuelco de preocupación instantánea, pero mantuve mi expresión neutral. Cuéntame. Él respiró profundo. Se llama Eloísa. Es contadora, trabaja en una de las empresas que auditamos. Nos conocimos en una reunión hace 3 meses. Hemos estado saliendo lentamente, muy lentamente. Y mamá, quiero que sepas que la he investigado exhaustivamente. Verificación de antecedentes completa, historial financiero, referencias de empleadores anteriores, incluso hablé con su familia. Sentí lágrimas de orgullo formar en mis ojos. César, me alegra que hayas encontrado a alguien. Y me alegra aún más que hayas aprendido a protegerte. Él sonrió nerviosamente. ¿La conocerás? Pero sin presión. Puedo esperar hasta que estés lista. Tomé su mano sobre la mesa. Me encantaría conocer a Eloísa. ¿Qué tal la próxima semana? Conocí a Eloísa una semana después en un café tranquilo del centro. Era una mujer de 38 años, cabello castaño recogido en una cola simple, sin maquillaje excesivo, vestida con un traje sastre color gris que hablaba de profesionalismo sin pretensiones. Cuando nos saludamos, su apretón de manos fue firme pero no agresivo. Señora Francisca, César me ha hablado mucho sobre usted. Es un honor conocerla finalmente. Me senté frente a ella, estudiándola con los ojos experimentados que habían aprendido a detectar falsedades. César me contó que eres contadora. ¿Cuánto tiempo llevas en la profesión? Durante la siguiente hora, le hice preguntas que probablemente parecían un interrogatorio. Eloísa respondió cada una con honestidad directa, sin intentar impresionarme o manipularme. Habló de su familia de clase media, sus padres aún casados después de 40 años, su hermano menor que era ingeniero. Habló de su divorcio hace 5 años de un matrimonio que simplemente no funcionó, sin drama ni rencor. Nos casamos demasiado jóvenes y queríamos cosas diferentes de la vida. Nos separamos como adultos civilizados. Cuando le pregunté qué sabía sobre lo que César había pasado con Juana, ella no titubeó. Me contó todo. Y entiendo completamente por qué usted sería cautelosa conmigo. Si yo fuera usted, también lo sería. Su transparencia me desarnó. ¿Y no te molesta ser sometida a tanto escrutinio? Eloísa sonrió suavemente. Señora Francisca, si alguien no está dispuesto a ser transparente sobre su vida, probablemente tiene algo que ocultar. Yo no tengo nada que ocultar. Después de que Eloísa se fue, César se quedó conmigo en el café. ¿Y bien? ¿Qué piensas? Tomé mi café ya frío, considerando mis palabras cuidadosamente. Parece genuina, hijo. Parece real. Pero tómate tu tiempo. No hay prisa. César asintió vigorosamente. Lo sé. Esta vez voy a hacer todo diferente. Conocer a su familia, pasar tiempo con ella en diferentes contextos, ver cómo maneja el estrés y los desacuerdos. Todo lo que no hice con Juana. Lo miré con orgullo renovado. Has madurado tanto en estos 2 años. Tu padre estaría tan orgulloso de ti. Vi sus ojos humedecerse. Ojalá pudiera verme ahora. Ojalá pudiera ver cómo su empresa está ayudando a tanta gente. Tomé su mano sobre la mesa. Él te ve, César. De alguna manera, estoy segura de que te ve.
Durante los siguientes meses, observé la relación entre César y Eloísa desarrollarse a paso de tortuga. Ella venía ocasionalmente a cenar, siempre educada, siempre respetuosa de los límites. Nunca preguntó sobre finanzas, nunca intentó acceder a áreas privadas de mi casa, nunca insinuó que César debería hacer esto o aquello con su herencia. Simplemente existía como una presencia tranquila y estable en su vida. Lentamente, muy lentamente, comencé a relajarme. Quizás, pensé, no todos eran como Juana. Quizás mi hijo finalmente había encontrado algo real. El programa de ayuda a víctimas de fraude alcanzó su segundo año con números impresionantes. Habíamos asistido a más de 200 familias, prevenido fraudes estimados en más de $5 millones y establecido capítulos en 4 estados diferentes. César se convirtió en una figura reconocida en conferencias nacionales sobre protección de personas mayores. Yo lo acompañaba ocasionalmente, compartiendo mi propia historia cuando sentía que podía ayudar. Una tarde, después de una presentación particularmente emotiva en una universidad, una mujer joven se acercó a nosotros. Señora Méndez, señor Méndez, su historia salvó a mi abuela. Literalmente la salvó. Su nuevo esposo estaba haciendo exactamente lo que ustedes describieron. Gracias a su programa, pudimos documentar todo y ella se divorció antes de perder su casa. La abracé mientras lloraba de gratitud. Gracias por buscar ayuda. Gracias por no ignorar las señales. Estas interacciones, estos momentos donde nuestro dolor se transformaba en salvación para otros, hicieron que todo valiera la pena. Juana había intentado destruirnos, pero en cambio nos había dado un propósito más grande que nosotros mismos. La ironía no se me escapaba, y a veces, en momentos privados, casi le agradecía por enseñarnos lecciones tan valiosas, aunque el precio había sido alto. Un año después de conocer a Eloísa, César llegó a mi casa con una caja pequeña en el bolsillo. Lo noté inmediatamente, la forma cuadrada creando un bulto obvio. «Vas a proponerle matrimonio», dije sin preámbulo. Él se sonrojó, nervioso como un adolescente. «¿Cómo lo supiste?». Señalé su bolsillo con una sonrisa. 42 años siendo tu madre me dan cierta ventaja. Puedo verlo. Sacó la caja y la abrió. Dentro había un anillo sencillo pero elegante, una sola piedra preciosa color verde esmeralda en un engaste de oro blanco. Nada ostentoso. Eloísa no es de joyas llamativas, pero quería algo especial. Tomé la caja, admirando el anillo. Es perfecto, César. ¿Cuándo se lo darás? Este fin de semana. Vamos a visitar el lugar donde nos conocimos. Mamá, hizo una pausa, su voz temblorosa. ¿Crees que estoy listo? ¿Crees que esto es diferente? Me levanté y abracé a mi hijo adulto. Hijo, nadie está completamente listo para el matrimonio. Pero esta vez entras con los ojos abiertos, con sabiduría ganada duramente, y con alguien que ha demostrado consistentemente ser quien dice ser. Eso es todo lo que puedes pedir. Él me abrazó fuerte. Te quiero, mamá. Nada de esto hubiera sido posible sin ti. Sentí lágrimas rodar por mis mejillas. Nos salvamos mutuamente, César. Fue un trabajo en equipo. Eloísa dijo que sí. La boda se planeó para 6 meses después, algo pequeño e íntimo, solo familia cercana y amigos verdaderos. Esta vez no hubo prisa, no hubo señales de alerta, solo 2 personas que se amaban genuinamente construyendo algo real. Yo ayudé con los preparativos, disfrutando cada momento de planificación sin la sombra de sospecha que había marcado la boda con Juana. Una tarde, mientras Eloísa y yo revisábamos opciones de flores, ella me tomó la mano. Señora Francisca, quiero que sepa que entiendo la importancia de ganarme su confianza. Y entiendo que probablemente siempre habrá una pequeña parte de usted que permanecerá cautelosa debido a lo que pasó. Eso está bien. No espero que sea diferente. Su honestidad me conmovió profundamente. Eloísa, aprecio tu comprensión. Y quiero que sepas que ya has ganado mucho de mi confianza. Veo cómo cuidas a mi hijo, cómo respetas nuestros límites, cómo construyes tu propia vida en lugar de tratar de insertarte en la nuestra. Eso significa más de lo que puedes imaginar. Ella sonrió con lágrimas en los ojos. Solo quiero hacerlo feliz. Y ser parte de una familia que claramente se ama tanto. La abracé,
sintiendo que finalmente podía permitirme creer que esto era real, que esto era bueno. Lázaro y yo también dimos un paso significativo. Decidimos viajar juntos a Europa, un mes completo visitando ciudades históricas, museos, viñedos. Fue mágico de maneras que no había experimentado en décadas. Caminamos por calles adoquinadas en ciudades antiguas, comimos en pequeños restaurantes familiares, nos perdimos intencionalmente en mercados locales. Una noche, en una terraza con vista a un río hermoso en una ciudad que parecía sacada de un cuento, Lázaro me miró seriamente. Francisca, no quiero casarme. Ya pasé por eso y fue hermoso con mi esposa. Pero quiero pasar el resto de mi vida contigo, de la manera que funcione para ambos. ¿Qué dices? Me reí, sintiéndome más ligera que en años. Digo que eso suena perfecto. Dos personas independientes eligiendo estar juntas sin contratos ni obligaciones legales. Solo amor y compañía. Brindamos bajo las estrellas europeas, dos sobrevivientes de pérdidas anteriores encontrando alegría nuevamente. El día de la boda de César y Eloísa fue brillante y hermoso. Yo usé un vestido color lavanda elegante, pero no ostentoso. Caminé junto a César hacia el altar donde Eloísa esperaba con un vestido color marfil simple y hermoso. Durante la ceremonia, miré alrededor de la pequeña reunión de personas genuinas que celebraban este amor real, y sentí gratitud profunda por el camino que nos había traído aquí. 3 años después del día en que Juana forzó la puerta de mi oficina, me senté en esa misma oficina escribiendo esto. César y Eloísa acababan de anunciar que esperaban su primer hijo, mi primer nieto. El programa de ayuda a víctimas había crecido nacionalmente, ayudando a miles de familias. Lázaro y yo planeábamos otro viaje, esta vez a Asia. Mi vida estaba llena de propósito, amor y paz. Miré la pared donde alguna vez se proyectó la evidencia de la traición de Juana. Ahora colgaban fotos de familias que habíamos ayudado, cartas de agradecimiento, certificados de reconocimiento del programa. La oficina que ella intentó violar para robarme se había transformado en el centro de operaciones para salvar a otros de destinos similares. A veces recibía actualizaciones sobre Juana a través de Tobías. Había salido de prisión después de cumplir su sentencia, trabajaba en un trabajo de salario mínimo, vivía en un apartamento pequeño y modesto. No había intentado contactarnos y esperaba que nunca lo hiciera. No sentía satisfacción por su caída, solo alivio de que no pudiera lastimar a nadie más. Lo que Juana intentó destruir solo nos hizo más fuertes. Mi relación con César era más profunda que nunca. Había encontrado amor real con Lázaro. La empresa prosperaba mientras ayudaba a otros. Y pronto habría un nieto para continuar el legado de fortaleza, sabiduría y compasión. Me recliné en mi silla, una mujer de 66 años que había sobrevivido traición, protegido a su familia y transformado dolor en propósito. La puerta de mi oficina estaba abierta de par en par ahora. Ya no necesitaba cerrarla con llave. Porque había aprendido que la verdadera seguridad no viene de puertas cerradas, sino de sabiduría ganada, amor genuino, y la fuerza para enfrentar el mal sin permitir que te convierta en algo amargo. Juana quiso robarme mi vida. En cambio, involuntariamente me dio la oportunidad de vivirla más plena y significativamente de lo que nunca imaginé posible. Y esa, pensé sonriendo mientras el sol de la tarde iluminaba mi oficina renovada, era la mejor venganza de todas. No venganza violenta o destructiva, sino la venganza silenciosa de una vida bien vivida, lecciones bien aprendidas, y amor finalmente bien encontrado. Cerré mi computadora y bajé las escaleras donde Lázaro, César y Eloísa me esperaban para cenar. Mi familia, la real esta vez. Y mientras nos sentábamos alrededor de mi mesa compartiendo comida y risas, supe con absoluta certeza que había ganado todo lo que realmente importaba.